Soy Fernando Díaz Villanueva, hoy es 24 de mayo de 2023 y esto es La Contracrónica. El partido de centroderecha Nueva Democracia, en el gobierno desde 2019, ganó el pasado domingo las elecciones legislativas griegas. Lo hizo con contundencia, obtuvo casi el 41% de los votos, dejando al partido principal de la oposición, el izquierdista Syriza, a más de 20 puntos de distancia. El tercero en discordia, los socialdemócratas del PASOK, que durante décadas fue el partido más importante de Grecia, se quedaron con el 11% de los votos. Pero los buenos resultados no han sido suficientes para que el candidato de Nueva Democracia, el actual primer ministro, Kyriakos Mitsotakis, se haga con la mayoría absoluta. Una mayoría absoluta que le permita gobernar sin problemas durante los próximos 4 años. Se ha quedado cerca, eso sí, a solo 5 escaños. La ventaja de Mitsotakis, no obstante, ha sido mucho mayor de lo que habían pronosticado los sondeos de intención de voto, lo que vendría a demostrar 2 cosas. La primera, que los votantes griegos quieren que continúe dirigiendo la economía del país hacia la completa recuperación. Y la segunda, que los partidos de la oposición no son capaces de ofrecer un programa alternativo convincente. Para el mercado, la nueva victoria de Mitsotakis supuso un respiro. Los bonos griegos subieron el lunes y el principal índice bursátil del país, el ATHEX Composite, se apuntó a un incremento del 6,7%, el mayor desde que el gobierno de Tsipras tuvo que aceptar el plan de reestructuración económica europeo allá por el año 2015. Que no haya conseguido los 151 escaños, que le daría la mayoría absoluta, deja a Mitsotakis con casi la única opción de convocar de nuevo elecciones para el mes próximo, ya que no desea pactar con ningún otro candidato ni con ningún otro partido la conformación del gabinete. El domingo por la noche, tras concluir el recuento, Mitsotakis se dirigió a sus partidarios en Atenas y calificó los resultados como un terremoto político. Aprovechó la ocasión para pedir nuevas elecciones, ya que, a su juicio, Grecia necesita un gobierno que crea en las reformas y que sea capaz de implementarlas. Eso, según Mitsotakis, solo puede hacerlo un ejecutivo fuerte, que no dependa de frágiles acuerdos parlamentarios. A quien deja completamente tocado el resultado del domingo es a Alexis Tsipras, líder de Syriza y primer ministro entre 2015 y 2019. La coalición de izquierda radical, que es eso mismo, lo que significa Syriza, se ha dejado 15 escaños desde las últimas elecciones y 78 desde las elecciones de enero de 2015, que le auparon al poder tras la ola de protestas que sacudieron al país durante el periodo álgido de la crisis económica. Syriza sigue siendo la segunda fuerza política de Grecia, pero ya por poca diferencia con respecto al PASOK, que ha renacido de sus cenizas y está recuperando poco a poco su lugar en la izquierda griega. Las elecciones de este domingo se realizaron mediante un sistema proporcional, un sistema que introdujo Alexis Tsipras en el año 2016. Este mismo sistema es el que quiere cambiar Mitsotakis para sustituirlo por el anterior, que concedía una bonificación de 50 escaños al partido más votado. Con este sistema, a Nueva Democracia le bastaría con un 37-38% de los votos para alcanzar la mayoría absoluta. Las próximas elecciones podrían celebrarse dentro de un mes, más o menos, en torno al 25 de junio. Entre tanto, la campaña electoral continúa, pero la guerra se encuentra ahora entre la alicaída izquierda griega, que hace no tantos años llevaba la voz cantante. Este domingo se celebraron elecciones legislativas en Grecia. Era la primera prueba de fuego para el actual primer ministro, para Kyriakos Mitsotakis, que las ganó en 2019, en julio de 2019, recordémoslo. Lo hizo con mayoría absoluta tras 4 años y medio de gobierno de la extrema izquierda, de Syriza o de la izquierda radical, si preferimos. Syriza significa eso mismo, Frente de Izquierda Radical. No es más que unas siglas, no es que Syriza per se signifique algo en griego.
griego. Es un partido que en las siglas ya llevaba el lugar del espectro en el que se encuentran. Bien, este partido, Syriza, emergió pues casi de la nada, diría yo, a principios de la década pasada, y se hizo con el poder en plena crisis de deuda en el año 2015. En aquella ocasión, en 2019, Mitsotakis consiguió un muy buen resultado. De hecho, fue una de las grandes noticias internacionales del mes de julio de aquel año, del verano justo anterior, inmediatamente anterior a la pandemia. Fue un resultado histórico, de hecho, para la derecha griega. Se hizo con un total de 158 escaños. Es decir, una mayoría absoluta, más que sobrada, comodísima, que le ha permitido gobernar tranquilamente, o más o menos tranquilamente desde entonces. La Asamblea griega, el Parlamento griego, tiene 300 escaños. Por lo tanto, se forma una mayoría absoluta con la mitad más uno, es decir, con 151. El programa de gobierno de Mitsotakis, recordémoslo, no ha pasado tanto tiempo, ni siquiera 4 años, era eminentemente económico. Grecia había tenido que afrontar un plan de reestructuración muy duro, acompañado de un rescate financiero, fueron varios, proveniente de sus socios europeos. Esto había obligado al gobierno, al anterior, al de Syriza y previamente al del PASOK, a aplicar una serie de reformas muy impopulares. El que más reformas tuvo que aplicar en ese periodo, en la segunda mitad de la década, fue obviamente Syriza, porque eran quienes estaban en el poder. El crédito de Syriza, que parecía a principios de 2015, en enero de 2015, cuando ganó aquellas elecciones, parecía ilimitado, se fue agotando poco a poco, como no cabía otra posibilidad. Primero, nada más llegar al poder, la historia de Grecia en el primer semestre de los primeros meses de 2015 fue tremenda. No salió de la prensa internacional ni un solo día, lo recuerdo perfectamente. Primero echó un pulso a Bruselas, un pulso con intención además de ganarlo. Declaró, vamos a rehacer algo de memoria, declaró un corralito bancario que nos dejó escenas que parecían sacadas de las calles de Argentina y no de las de una capital europea. Se veían los pobres jubilados llorando por la calle a la puerta de los cajeros porque no podían ir a sacar dinero en efectivo para poder pagar pues desde el alquiler hasta los suministros más básicos, y luego convocó un referéndum un tanto temerario, en el que preguntaba a los griegos si aceptaban las condiciones del último rescate europeo que le estaban ofreciendo. No lo hicieron, no apoyaron. Recuerdo que ganó el no, es decir, no aceptamos las condiciones por un 61%, pero aquello fue, como os digo, temerario y sobre todo fue inútil, porque desde la Comisión Europea le hicieron ver, estaba Juncker en aquel entonces, le hicieron ver que eso no había otra, que eran lentejas, si las quería las toman y si no las dejas, pero que no había posibilidad de negociar nada. Y si las dejaba ya sabía lo que se exponía. Se exponía a que el país quebrase en cuestión de horas. Y se hicieron además evidentemente se hicieron en Bruselas, pero también se harían en Atenas distintos escenarios, se planificaron sobre qué podría llegar a pasar. La economía europea lo hubiera notado, obviamente, aunque no tanto como la economía griega. Grecia es una economía pequeña en comparación con la italiana o con la española, y por lo tanto el daño que podían hacer a la Unión Europea era menor que el que podía hacerse Grecia a sí misma. Con esta ventaja contaba Juncker y contaba también el Banco Central Europeo y el FMI. Por lo tanto, lo que le pusieron encima de la mesa era o lo tomas o lo dejas, pero no estamos dispuestos a negociar ni un euro ni una sola condición de las que hay aquí expuestas. El resultado de ese referéndum al final terminó siendo papel mojado. La pregunta por la que Grecia se vio abocada a semejante situación, a ver cómo alguien de extrema izquierda, un agitador universitario, que es lo que había sido Tsipras hasta ese momento, o hasta que llegó a la concejalía de Atenas, exactamente, que esto fue ya, creo que fue en 2008 o 2009, hasta entonces se había dedicado, a pura agitación, primero en la universidad y luego posteriormente en distintas asociaciones de izquierda. Era un tipo que no tenía tampoco mucha idea de cómo se gobernaba un país, y creo que tampoco era consciente del nivel de endeudamiento que tenía el propio Estado griego. Vendió a los votantes un cuento, el cuento de nunca jamás, en el que él iba a llegar y se iban a resolver los problemas, porque iba poco menos que a regalar el dinero y por supuesto iba a impagar la deuda que consideraban que era ilegítima. Es decir, que Tsipras se terminó comiendo su propia propaganda, y quien dice Tsipras dice Yanis Varoufakis, que era su ministro de Finanzas en aquel momento. Estos dos personajes se hicieron, a pesar de provenir de un país pequeñito en Europa, se hicieron muy famosos
no digo ya en toda Europa, sino en todo el mundo. Pocas veces, seguramente muchos de vosotros no sabíais que Kyriakos Mitsotakis era el primer ministro de Grecia, pero estabais perfectamente al tanto que Tsipras había ganado las elecciones aquellas en el año 2015. Bien, volviendo sobre la pregunta inicial de cómo Grecia se vio abocada a eso se debió a un endeudamiento excesivo por parte del Estado. Tras varios años de gasto público muy irresponsable, las finanzas griegas se encontraban exhaustas. El Estado había llegado a un momento en el que no podía correr ni siquiera con sus propios gastos. Y claro, para eso de nada servían las soflamas que los líderes de Syriza lanzaban a diario contra el neoliberalismo, contra el capitalismo, contra los alemanes así de manera genérica, contra Angela Merkel, contra la llamada Troika, es decir, que la llamaron así, la Troika era la Comisión Europea, el Banco Central Europeo y el FMI, que eran los que le estaban dejando el dinero, en una palabra. Pensaron que la mejor idea del mundo era insultar a quienes te estaban tendiendo un cable para que no quebrases. Bien, estaban dándoles la tabla de salvación para que no tuvieran que declarar la bancarrota, pero a pesar de eso dedicaron unos cuantos meses ya en el poder, no estoy hablando de la oposición, que digamos eso lo llevaban en el sueldo, sino en el poder, a criticar a quienes les estaban ofreciendo esa misma tabla de salvación. Pues bien, a pesar del resultado del referéndum, que ya digo, salió favorable a Tsipras por un 60-61%, Tsipras se vio obligado a aceptar las condiciones que la Troika le ponía en la mesa a cambio de 86.000 millones de euros, que necesitaba urgentemente para mantenerse a flote. Este era el tercer rescate ya que le daban a Grecia. Antes habían tenido que dárselo a los gobiernos anteriores. En total, en esos años a Grecia se transfirieron casi 300.000 millones de euros. Desde el principio de la década hasta 2015, en el primer lustro, vamos. Tsipras, evidentemente, agarró ese dinero para poder sobrevivir, pero a cambio tuvo que hacer una serie de reformas, acordarlas con la Unión Europea, con la Troika, vamos. Tuvo que reformar el sistema de pensiones, tuvo que subir el IVA, tuvo que recortar gasto público, que era disparado, tuvo que recapitalizar los bancos, tuvo también que afrontar un programa de privatización de activos del Estado, en fin, en resumidas cuentas, todo lo contrario de lo que había prometido meses antes, durante la campaña electoral de enero de 2015. Fue entonces, después de este referéndum y de tener que aceptar las condiciones de la Troika, cuando fue a elecciones. Fue a elecciones en el mes de septiembre y volvió a ganar, pero ya sin tanto entusiasmo. Ganó sin mayoría absoluta, lo que le obligó a pactar con independientes que antes habían formado parte de la coalición. Pero los años heroicos ya a finales de 2015 habían pasado, los meses heroicos. La Troika condicionó la entrega del dinero a que se cumpliesen las condiciones y tenían que cumplirlas. No había otra porque el dinero no se entregaba de golpe, se iba entregando por tramos. Así que conforme iban cumpliendo una tras otras, les iban soltando el dinero. Tsipras lo hizo de muy mala gana, pero lo hizo porque de lo contrario enviaba al Estado a la quiebra. Esas reformas fueron muy impopulares, más viniendo de quien venían, de Alexis Tsipras, que había prometido, ya digo, todo lo contrario, y fueron impopulares especialmente entre sus votantes, que no dudaron en castigarle muy severamente en las elecciones de 2019. Para entonces ya habían pasado unos cuantos años, habían pasado 4 años o casi, y toda la magia de Syriza, de las manifestaciones contra la Troika, de aquellas viñetas en los periódicos en las que aparecía, pues, qué sé yo, Angela Merkel como si fuese una comandante de las SS, se dio cita todo lo peor en aquel momento entre la extrema izquierda griega. Fue una cosa tremenda. Yo lo pude vivir como periodista y además como periodista económico en los años previos, todos los de la crisis griega, y me harté de escribir y de trabajar el tema de Grecia, y era una cosa muy desagradable porque veías como unos tipos que habían gestionado fatal su propio estado, cuando llegaba alguien a ayudarles, pidiendo obviamente condiciones a cambio, se dedicaban a insultarles. Bien, al final tuvieron que pasar por el aro porque no quedaba otro remedio, y pasar por el aro le supuso a Syriza perder las elecciones. Se desplomó y el poder pasó a la oposición, a Nea Dimokratia, a Nueva Democracia, se llama el partido de centro-derecha de Grecia, concretamente a Kyriakos Mitsotakis, que tenía un perfil muy distinto.
distinto al de Alexis Tsipras. Mitsotakis había sido un analista financiero, graduado en Harvard, creo que había trabajado en el Chase, vamos, un perfil muy distinto al de Tsipras, en cuyo currículum, como os decía antes, pues solo figuraba su labor como agitador universitario de manera muy intensa, además, y bueno, y como concejal de izquierda en Atenas. Pues bien, ha sido Mitsotakis el responsable de reconducir la economía griega hacia la recuperación. Una recuperación que, por cierto, no se ha completado del todo. Grecia aún está comenzando a emerger de la profunda depresión económica de la década pasada. La economía se contrajo un 25%. La tasa de desempleo en el peor momento se fue al 28%, el 58% creo que era o algo así, o el 60% entre los jóvenes menores de 25 años. Vamos, que para un joven era imposible encontrar trabajo en Grecia en el año 2014 o 2015. Con todo, la economía griega sigue siendo pequeña en comparación a lo que era, algo así como una cuarta parte más pequeña a lo que era antes de que comenzase la crisis del año 2008. Pero en los últimos 2 años el crecimiento económico ha vuelto y ha vuelto desde un nivel bajo, cierto es. La economía griega se estuvo contrayendo de forma ininterrumpida durante casi 10 años, desde el año 2008 hasta el año 2017. Algunos años, como 2011, se apuntó de crecimientos superiores al 10%. Tras el último rescate y las reformas que a regañadientes tuvo que aplicar Syriza, el PIB volvió a la senda del crecimiento, pero un crecimiento muy raquítico, esa era la verdad. En 2017, para que nos hagamos una idea, creció un 1,1%, en un 1,7% el año anterior es que directamente había decrecido, un 1,7% en 2018, un 1,9% en 2019, es decir, siempre por debajo del 2%. Esta atonía fue en última instancia la responsable de la derrota electoral de Syriza. Fue a partir de 2019, con el nuevo gobierno de Nueva Democracia, cuando comenzó la recuperación en serio. Aumentaron las exportaciones de forma significativa y regresó la inversión extranjera, que había salido espantada del país a principios de la década de 2010. En cuanto mejoró la imagen del país y que iban a cumplir con sus compromisos, pues los inversores regresaron. También descendió el desempleo de forma muy acusada. En el punto álgido de la crisis, como os decía antes, que fue a mediados del año 2013, pues eso, año y medio antes de que llegase Syriza al poder, el desempleo en Grecia se encontraba en el 28% de la población activa. Cuando llegó Tsipras al poder estaba en el 25%, es decir, había bajado solo 3 puntos, y cuando lo abandonó 4 años más tarde estaba en el 18%. Bien, hoy está el desempleo en Grecia en el 10%. La rebaja ha sido sustancial, estamos hablando de un plazo de 10 años. Vamos, que ha bajado desde 2013 hasta 2023, que es donde nos encontramos, pues nada, 18 puntos porcentuales, que no está nada mal. En la campaña electoral de este año, Mitsotakis no se cansó de hacer hincapié en la tasa de crecimiento económico de sus años al frente del gobierno. Exceptuando 2020, año en el que la pandemia echó por tierra el PIB en todos los países del mundo, no solo en Grecia, en 2021 y 2022, que han sido realmente los años en los que han podido gobernar en condiciones Mitsotakis en estos 2 últimos años, porque 2019 llegó a mitad de año con el presupuesto ya hecho, 2020 se encontró con la pandemia y a partir de 2021 es cuando pudo poner en marcha sus proyectos. Esa es una de las cosas que también ha repetido en la pandemia. No he tenido tiempo, realmente mi legislatura, mi mandato, que era para 4 años, se ha quedado reducido a poco más de 2. La economía griega, por ejemplo, en 2021 creció un 8,5% y en 2022 un 5,1%. No lo ha tenido fácil, ya digo, un poco después de llegar al poder, unos meses, se encontró con la pandemia y luego con los problemas pospandémicos, como la inflación, el alza en las materias primas, el encarecimiento de la energía como consecuencia de la guerra de Ucrania, en fin, toda esta tormenta perfecta que nos encontramos a la salida de la pandemia ya por 2021. Junto a eso, se ha valido de otras cartas bajo la manga, como la política migratoria, que nada más llegar ya lo había prometido, que iba a ponerse con aquello, y que ha reducido de forma muy acusada a los solicitantes de asilo, que eran muchísimos. Ha tratado de recordar continuamente a los votantes, pues, aquellos meses caóticos de 2015, cuando Syriza, con Yanis Varoufakis como ministro de Finanzas, pues llegó a Grecia al borde de la quiebra.
y a la salida de la zona euro. Varoufakis, que ahora lidera un pequeño partido de izquierda llamado Mera 25, bueno, aquí de nuevo estamos ante unas siglas, como el caso de Syriza, y estas no son menos llamativas. Mera 25, bueno, el 25 es por un proyecto paneuropeo que nació hace unos años para que para el año 2025 pues hubiese ya toda una alternativa de extrema izquierda para toda Europa, que la cosa no sé en la que estaba, por supuesto, metido en el caso de España, pues Podemos, eso no llegó a ningún sitio, pero lo de Mera son las siglas de Frente Europeo de Desobediencia Realista. Pues bien, este hombre, Varoufakis, que este sí que copó los titulares de prensa durante meses, rompió con Tsipras en 2015 tras el acuerdo con la Troika, que le pareció pues una traición imperdonable a los votantes, lo cual en este aspecto sí que tenía razón Varoufakis. Les habían prometido una cosa y estaban entregándoles otra. En las elecciones de 2019, Varoufakis consiguió resistir. Consiguió con su nuevo partido 9 escaños exactamente y poco más del 3% de los votos. Esta vez se ha quedado fuera. Se ha quedado fuera por poco, porque se ha quedado un poquito por debajo del 3%, que es el umbral mínimo para conseguir representación en el Parlamento que existe en Grecia. No sé si ha sido un 2,7%, un 2,6%, pero se ha quedado no ya sin su escaño, que por supuesto, sino son los 8 restantes también. La popularidad de Mitsotakis, del actual primer ministro, es tal que los votantes ni siquiera le han castigado por un escandalazo más bien, relacionado con unas escuchas telefónicas. Esto sucedió el año pasado, a políticos, a periodistas, a empresarios, algunos oficiales del ejército. Nueva Democracia tampoco ha pagado precio alguno por un accidente de tren muy aparatoso que sucedió en Tesalia, en la región de Tesalia, el pasado 28 de febrero, en el que murieron 57 personas exactamente. Chocaron 2 trenes, fue un accidente espantoso. Chocó un tren de carga y otro de pasajeros que cubría la línea de Atenas a Tesalónica, que son las 2 principales ciudades del país. Creo que el tren de pasajeros subía de Atenas a Tesalónica, iba cargado hasta arriba y de frente venía uno de carga y nada, chocaron, fue un choque de trenes, nunca mejor dicho, y ese tipo de accidentes iban por lo visto a toda velocidad y ese tipo de accidentes son muy mortíferos. Le echaron en cara a Mitsotakis que en parte la culpa era del Estado, evidentemente, porque la red ferroviaria, que no la compañía concretamente, la compañía pertenece a Trenitalia, la compañía del tren accidentado, pero sí la red propiamente, la red ferroviaria. Bien, se convocaron manifestaciones multitudinarias de protesta por toda Grecia y la oposición se animó bastante a sabiendas de que tenía las elecciones muy cerquita en el calendario. Las encuestas además invitaban a ello. Las realizadas durante los meses de abril y mayo auguraban una victoria de Nueva Democracia, pero no una victoria tan sólida y contundente como había sido la del año 2019. A Mitsotakis le estaban dando de promedio estos sondeos entre aproximadamente un 30% y un 35%, dependiendo de la encuesta, como es obvio. Estoy hablando de las que se hicieron entre abril y mayo, es decir, las más cercanas a las elecciones. Mientras que para Syriza estaba pronosticando estos sondeos entre el 25 y el 30%. Teniendo en cuenta que le estaban dando al PASOK, al Partido Socialdemócrata, le estaban dando entre un 10 y un 12%, con esos números Tsipras podría volver al poder, pactando eso sí con los socialdemócratas y con los comunistas del KKE, del Partido Comunista. Pero las encuestas estaban equivocadas. Mitsotakis se ha hecho con casi, como os decía al principio, con casi el 41% de los votos y Tsipras se ha quedado en la mitad. Se ha quedado en el 20%. Vamos, las demoscópicas griegas no han estado en su mejor momento en esta campaña electoral. Aunque claro, si la gente decía que iba a votar a uno y votaba a otro, pues poco puede hacer el especialista demoscópico, el sociólogo, para saber por dónde van a ir. Así que nada, no se pensaba que la diferencia iba a ser de unos 5 puntos y ha terminado siendo de 20. Nueva Democracia ha sido, en definitiva, capaz de atraer votantes de centro, esencialmente, ampliando así su base natural, que es una base de derecha, de centro-derecha conservadora. El electorado en Grecia, de cualquier modo, no es el mismo hoy que hace una década. A ver, la mayor parte del electorado es el mismo, pero los intereses de ese electorado. En aquella época, pues el país atravesaba la peor parte de la crisis de deuda. Aquellos años han quedado grabados a fuego en la mente de muchos griegos. Comparan las penurias de entonces con la estabilidad y el crecimiento de los últimos años. Y claro, no quieren ponerlo en riesgo. De otra manera,
No se entiende que Mitsotakis no haya pagado en las elecciones el escándalo de las escuchas, que durante 2022 fue el tema preferido de la prensa y que erosionó muchísimo a su gobierno, o que no haya pagado tampoco el accidente ferroviario de Tesalia, que fue hace nada, que fue hace 2 meses, 3 meses, el 28 de febrero. Vamos, que los griegos quieren olvidar los años de la crisis, quieren olvidar los años de los rescates, la falta de expectativas, la emigración, ser el hazmerreír de Europa. La población de Grecia, de hecho, disminuyó en casi 500.000 de personas entre 2010 y 2015. Durante esa época, cientos de miles de griegos se marcharon a otras partes de Europa. Casi todos, además, eran profesionales cualificados como médicos, ingenieros, arquitectos, emprendedores de todo tipo, que valiéndose de la libre circulación de personas dentro de la Unión Europea, en la que está la propia Grecia, pues se mudaron a Alemania, a los Países Bajos, a Austria, a Dinamarca, en busca de mejores oportunidades. La mayor parte de los que se fueron no ha regresado. De esa fuga de talento, hoy se duelen mucho los griegos y es un tema de conversación en Grecia. El gobierno trata de atraerlos de vuelta con bajadas de impuestos, con la revolución digital que ha puesto en marcha en la administración, pero cuando alguien ha empezado una nueva vida en otro país, y sobre todo en un país cercano, de Grecia a Alemania, pues son apenas un par de horas de vuelo, es muy complicado que regrese. Especialmente si tienen empleos bien remunerados y se trata de gente formada, que ya ha aprendido el idioma y se ha familiarizado con las costumbres del país de acogida. En el caso de los emigrantes griegos, muchos eran jóvenes recién graduados, que se fueron allá con 25 años, que hoy tienen 35, en muchos casos han contraído matrimonio y han fundado una familia en otro país. Ese tipo de emigrante que gana dinero, que le va bien en la vida y que además se ha arraigado bien en otro país, es muy difícil que regrese. Pero a pesar de mejorar sus resultados respecto al que vaticinaban los sondeos, Mitsotakis, como os decía antes, no ha conseguido la mayoría absoluta. A pesar de que ha obtenido más votos que en 2019. Tenía un 41% y en 2019 tuvo un 39%. Esta vez ha jugado en su contra que el sistema de asignación de escaños ha sido proporcional puro, sin ningún tipo de bonificación para los más votados. Eso mismo es lo que Nueva Democracia quiere cambiar de cara a las elecciones del mes próximo, ya que no está por la labor de buscar aliados con quienes tendría que ceder en varios puntos del programa. Mitsotakis quiere gobernar a solas y podría hacerlo si retiene los votos de este domingo y se las apaña para sumar unos cuantos más provenientes de otras partes del espectro. Puede traerse votantes del PASOK o de un partido llamado Solución Griega, el Eniki Lisi, es un partido de derecha nacionalista que nació hace no muchos años, en 2016. No se trata de cualquier modo de una segunda vuelta. De eso no hay en Grecia. Grecia es una república parlamentaria. El presidente, desde 2020 es una presidenta que se llama Katerina Sakelaropoulou, creo que lo he pronunciado bien, lo elige el Parlamento, por lo que los griegos lo único que eligen es la única cámara legislativa que hay. En esa cámara es en la que se elige al primer ministro, entre uno de sus miembros. Podría suceder que esta vez la izquierda lo haga algo mejor y obligue a Mitsotakis a pactar, pero por eso mismo quiere ir a elecciones, claro. Si no sale como planea, pues tendrá que volver al punto de inicio, es decir, donde está, y buscar socios parlamentarios. En cambio, si consigue los 5 diputados que le faltan, que no es mucho, y hace ese cambio legal, de hecho, con el resultado que tiene ahora mismo, el 41%, le bastaría. Con un 37-38% de los votos y esa bonificación de 50 ya tendría suficiente. Si lo consigue, podrá gobernar en solitario, como ha venido haciendo hasta ahora. Hay inversiones que, aparte de ofrecer una sugestiva rentabilidad, aportan grandes beneficios sociales. Se puede, en definitiva, poner a funcionar los ahorros al tiempo que se consigue un alto impacto social. Esa es la especialidad de MiCrowd, una empresa española que desde hace 6 años pone en contacto a pequeños inversores con pequeñas empresarias. Digo bien empresarias porque MiCrowd ofrece microcréditos exclusivamente a mujeres de Hispanoamérica. No hacen esto porque sean feministas, sino porque las mujeres devuelven esos créditos mucho mejor que los hombres y porque esas mujeres dedican el dinero a mejorar la calidad de vida de sus familias y de sus comunidades mediante pequeños negocios. Para estas mujeres, acceder a créditos de 300, 500 o 1.000 euros es muy difícil en el sistema financiero tradicional. Se trata de gente humilde y vulnerable, sin avales y sin historial de crédito. Todo lo que pueden ofrecer es una buena idea y la voluntad de trabajar duro.
Ahí es donde entra Mi Crowd, conectando a estas mujeres con inversores que buscan rentabilidad, sí, pero también que su inversión tenga impacto en la vida de alguien con nombre y apellidos. Como inversión es muy interesante. Mi Crowd ofrece hasta un 12% de rentabilidad en función de la velocidad de repago de la prestataria. El impacto social se cifra en miles de historias personales que invitan a pensar en positivo. Hasta la fecha, Mi Crowd ha prestado dinero a más de 12.000 mujeres de países como Perú, Nicaragua, México y Costa Rica. Siempre pequeñas cantidades que han permitido a estas mujeres montar un negocio. En el otro lado hay más de 1.000 pequeños inversores que financian estos microcréditos a través de la web y 2 fondos de inversión. Visita su página web y descubre cómo puedes ayudar a los demás ayudándote a ti mismo. Todos los nuevos inversores que se registren en la web, microwd.es, microwd.es, a través de la contracrónica tendrán un 1% de rentabilidad adicional. No olvidéis recordar que llegáis desde aquí. Mi Crowd invierte en mujeres extraordinarias porque confiar es mejor que no confiar. Vamos con la contrarréplica, empezamos con Francisco, que nos habla de los sucesos de Belgorod, una ciudad rusa junto a la frontera ucraniana. Unos sucesos un tanto desconcertantes que se produjeron hace un par de días. Como dice Martín Titero, al cual sigo desde que lo recomendaste, Ucrania invade Rusia día 1. Como ya sabrás, un conjunto de voluntarios rusos luchando en el bando ucraniano contra Vladimir Putin, este tirano, ha entrado por el puesto fronterizo, no ha entrado luchando ni nada de esto, por el puesto fronterizo 7 kilómetros en el frente e incluso se han permitido poner checkpoints para la población de allí, lo cual va a obligar a los rusos a movilizar tropas allí. Esta operación especial es muy rara, Fernando, porque resulta que es que le están invadiendo el país, pero no es una guerra, ¿vale? Se te ha olvidado comentar en tu programa sobre Bakhmut que Estados Unidos ha aprobado el envío de F-16. Y especialmente gracioso ha sido cuando le han dicho a Biden, le han preguntado, ¿no será esto un riesgo enviar F-16 a Ucrania? ¿No será un riesgo? Refiriéndose a la escalada, ¿no? Y ha dicho Biden, sí, es un riesgo, pero para ellos, para la Rusia de Vladimir Putin. Tiene que ser especialmente humillante que un viejo chocho, hablando mal y pronto, como es Biden, sin mandar un solo soldado le esté torciendo la mano a este macho alfa de la masculinidad que es Vladimir Putin, o que se le suponía a Vladimir Putin. Ya sabes, ese tío que cabalgaba un oso en muchos memes prorrusos. Por último, me gustaría comentar que como vivo en Georgia, me gustaría decir que en Georgia se están manifestando en contra de que se restablezcan los vuelos directos entre Rusia y Georgia. Y debo decir que esta vez yo no estoy de acuerdo con los georgianos, creo que se deben restablecer. Primero porque es completamente inútil, esta prohibición es completamente inútil. Turquía lo está haciendo, Turquía es un país muy grande y lo está haciendo y se está beneficiando muchísimo de este tipo de cosas, de este tipo de viajes. Se han multiplicado muchísimos factores. Y estoy en contra porque primero es inútil, como acabo de decir. Segundo, me parece que Georgia perdería una oportunidad de oro siendo un país tan pequeño y teniendo su 70% de turismo desde Rusia. Pero por último, y mucho más importante, es que hay que vaciar Rusia de rusos que puedan hacer la guerra en Ucrania. Hay que vaciarlo de gente, de recursos humanos, para que deba dejar de hacer la guerra. Puedes construir más proyectiles, puedes construir más pirámides de hormigón, obstáculos de hormigón, puedes construir más trincheras, pero si no hay soldados para luchar, si estos movilizados no están en Rusia cuando llegue el momento, eso va a hacer imposible a Putin continuar la guerra. Por lo tanto, cualquier cosa que saque rusos de allí será bueno para Ucrania, será bueno para Rusia y será bueno para el mundo y por supuesto para Georgia. Bueno, esto es todo, siento haberme extendido.
Muchas gracias por tu programa y un saludo a todos los contraescuchas. A ver si puedo preparar un programa sobre esto de Belgorod, porque la historia es realmente curiosa. Sucedió que una milicia de rebeldes rusos que luchan en el lado ucraniano irrumpió en la garita fronteriza entre Kharkov y Belgorod. Belgorod es la ciudad que está más cercana a la frontera ucraniana, a la altura de Kharkov, ¿no? Bien, pues irrumpieron allí con una columna de unos blindados, provocando la estampida de unos soldados rusos que estaban allí, pues eso, guardando la misma garita, ¿no? Lo poco que sabemos es que se produjo un pequeño ataque de artillería y después de él, pues irrumpieron en la frontera estos rusos que luchan junto a Ucrania. Llevan un parche con el puño blanco, con un puño blanco y su objetivo evidentemente es acabar con el régimen de Putin. Los vehículos que usaron, pues al igual que esos que se vieron en 2014 en Crimea, ¿no? Y en las repúblicas del Donbass, no llevaban identificación. Evidentemente estos vehículos militares se los ha dado Ucrania, el mismo país que ha entrenado y financiado esta guerrilla. Yo creo que eso es obvio. Se han valido o se están valiendo del mismo método que Moscú puso en marcha en 2014, que es la utilización de estas milicias. En el caso de Rusia, en 2014 eran aquellos voluntarios de Lugansk y de Donetsk como ariete para su invasión. Luego, no, la manera en la que están reaccionando es muy parecida a lo que hizo Putin en aquel momento, cuando se le dijo que quiénes eran esos soldados, que qué había pasado en Crimea, qué había pasado en Donetsk o en Lugansk. Dijo Putin que no tenía nada que ver, que Rusia no tenía nada que ver con aquello, que esos uniformes y todas esas armas pues se podían comprar en cualquier tienda de efectos militares. Bien, pues exactamente las mismas palabras dijo Zelensky hace 2 días cuando le preguntaron por este tema. El Kremlin ha tenido que reaccionar, claro. Ha enviado una brigada motorizada para reforzar aquello. Esto nos viene a decir que toda esa área estaba muy mal defendida. Bien, ahí nos encontraríamos que el propio Zelensky tiene varios planes encima de la mesa. Uno de ellos, evidentemente, es desatar una contraofensiva y otro es el de desestabilizar todo lo que pueda a la propia Rusia, habida cuenta de que la guerra ya dura mucho y que hay ciertas zonas de Rusia pues que no están contentas, obviamente, con el gobierno de Putin. Esto tiene un doble significado. Por un lado, tiene un valor simbólico grande, evidentemente, y luego también un valor militar. Luego, respecto a la reanudación de los vuelos entre Georgia y Rusia, que es de hace 3 días, creo, una cosa así, a mí me parece también una buena idea, porque es una vía más para que los rusos escapen del país. Lo ideal sería que hubiese vuelos también con Occidente, para que llegasen hasta aquí de forma directa. Pero claro, eso supone un riesgo muy grande, ya que las posibilidades de que las autoridades rusas se apropien de los aviones occidentales de pasajeros según aterricen en Moscú o en San Petersburgo son muy altas. Hay que tener en cuenta que las aerolíneas rusas como Aeroflot o S7 emplean básicamente aeronaves occidentales, fabricadas por Airbus o por Boeing. Tienen actualmente una gran escasez de piezas, por lo que no sería de extrañar que si un avión de Iberia o de Lufthansa o de Air France aterriza en Moscú, las autoridades lo inmovilicen y lo incauten, escudándose en las sanciones que la Unión Europea ha puesto a Rusia. No es el caso de Georgia, que puede beneficiarse de que los rusos huyen del país. Turquía, de hecho, se ha llenado de rusos. Algo parecido ha sucedido con los Emiratos. Muchos de ellos simplemente tratan de ponerse a salvo, porque temen que les van a reclutar, que les van a llamar al ejército. Otros ven que el país se dirige hacia el precipicio y han preferido marcharse para seguir con su vida. Evidentemente, todo lo que sea debilitar al gobierno ruso es bienvenido, y una manera muy directa de debilitarle es privarle de gente y de talento. Bien, vamos ahora con Marisa, que es de Chile y que nos habla de la delincuencia allí. Buenos días, Fernando. Un saludo para ti y para todos los cuentaescuchas. Escuchaba estos aportes de venezolanos y colombianos sobre la delincuencia en Colombia. Como dato mata relato, voy a hablar sobre la delincuencia en Chile, que es sobre lo que nosotros, que soy chilena, podemos hablar. Un estudio periodístico del diario Mercurio de Santiago del 19 de mayo de 2023 muestra el aumento en Chile de la delincuencia, que va explicado en base al aumento de la migración. Podemos ver que el año 2021 la delincuencia extranjera era el 8% de los presos de las cárceles chilenas, que eran 3.861 presos. Esto es fines de 2021. 16 meses después, en abril del 22, tenemos 6.430. Pasamos de un 8% de los presos de las cárceles chilenas a casi un 13% de los reclusos extranjeros.
Esto se hace crítico en las provincias del norte de Chile, donde ustedes deben haber visto por las noticias que hay una migración descontrolada, que los gobiernos no han sido capaces o quizás no han querido parar por esto de las ideologías de izquierda que protegen más al delincuente que al ciudadano. En la provincia de Arica y Parinacota tenemos un 33,61% de presos extranjeros en las cárceles de la región. En la siguiente provincia, que es Tarapacá, tenemos un 46,37%. En Antofagasta tenemos un 30,77%. Y en la siguiente región, Atacama, un 17,3%, y ahí se va acercando más al promedio de extranjeros, que es un 13%. De la composición y de los presos, vemos un aumento importante de los presos tanto venezolanos como colombianos, y además en las primeras regiones bolivianos, ya que los bolivianos se dedican a ser burreros que transportan droga, y el gobierno boliviano no permite que se los repatrie. Así que manda a esta gente con droga, o sea, no es que los mande directamente, pero permite hacer la vista gorda, y después no admite sus delincuentes que se les devuelvan. ¿Qué quiero decir? O sea, es evidente que en estas migraciones descontroladas ha habido un aumento de delincuentes. Probablemente no estoy diciendo que el pueblo venezolano sean delincuentes, pero sí que en esta masa que entra en forma descontrolada, entre los delincuentes, entre el tráfico de la droga, y con dato que mata relato, efectivamente hay un aumento significativo de delincuentes que están populando por Chile. Cuando uno ve las noticias en Perú, se da cuenta que se quejan exactamente de lo mismo. Se dice por ahí que Maduro vació cárceles para deshacerse de los delincuentes, como hizo un poco Fidel Castro con Marielito, no lo sé, pero es un hecho evidente que efectivamente estamos sufriendo una oleada de delincuentes, y en este caso lo siento por nuestros amigos colombianos, pero en este negocio de la droga y de los ilícitos y de los secuestros y de cosas que nunca antes se habían visto en Chile, también están metidos los carteles y los delincuentes colombianos. Eso, gracias. El caso de Chile, Marisa, es distinto al de Colombia que hemos visto estos días pasados, porque Chile tradicionalmente ha sido uno de los países más seguros de Hispanoamérica. Ahí le pasa un poco como a España, que en cuanto la criminalidad crece un poquito se genera una gran alarma social. En ciudades como Madrid se puede caminar pues casi a cualquier hora del día o de la noche, y la probabilidad de que te asalten es baja. Yo vivo en un barrio que es de los que tiene una de las tasas de criminalidad más altas de la ciudad, y jamás me ha sucedido nada. Vamos, que camino hablando por teléfono y la cámara de fotos colgada al cuello sin miedo a que me pase algo. Evidentemente me puede pasar, pero sería algo excepcional, no la norma. Pues bien, en Chile pasa algo similar. De ahí que lo que ha pasado en el último año tenga a los chilenos un poco de los nervios, especialmente en los departamentos del norte, que es donde más se ha disparado la criminalidad. Al parecer, según he podido leer, opera por allá, por los departamentos del norte de Chile, una banda criminal de origen venezolano que se llama Tren de Aragua, que se dedica, hay un estado en Venezuela que se llama Aragua, que se dedica, entre otras cosas, al tráfico de personas. Los inmigrantes en Chile entran por el norte, por el sur no van a entrar desde la Antártida, como es lógico, entran por el norte, por las fronteras de Bolivia y de Perú. En el incremento de la criminalidad ha tenido mucho que ver esta banda, cuyos miembros van armados, son muy violentos y no dudan en disparar a la policía si se ven amenazados. El año pasado, de hecho, mataron a 3 carabineros en menos de un mes y medio, y aquello dio origen a una ley que aprobó el Congreso de Chile el mes pasado, para endurecer las penas por tenencia ilícita de armas y también para facultar a los policías a emplear su arma de fuego si consideran que deben hacerlo, ¿no? De modo que el problema en Chile es que se les ha colado el crimen organizado desde el norte, un flagelo que ya sacudía a otros países como Perú o como la propia Colombia, pero que en Chile no había aparecido aún. ¿Está esto vinculado con la inmigración venezolana? Bueno, parcialmente. La banda es de origen venezolano, pero sus primeras víctimas son los propios inmigrantes venezolanos que quieren entrar en Chile para huir del infierno en el que el chavismo ha convertido su país y ganarse la vida honradamente. En Chile no hay 3 o 4 venezolanos, hay muchísimos. Hay en torno a 500.000 de venezolanos. Es la comunidad de inmigrantes que más ha crecido en los últimos años por razones fáciles de entender. La criminalidad, de hecho, se ha incrementado mucho en el último año, pero la mayor parte de los venezolanos llegaron antes, entre 2015 y 2020.
La población penal en Chile, la he ido a mirar, no ha aumentado especialmente. De hecho, es más baja que en 2011. Hoy es de 45.000 reclusos y en 2011 era de 54.000. Pero según veo aquí, en el boletín estadístico de la Gendarmería es un cuerpo que tienen en Chile, que es el que se encarga de las prisiones y de custodiar los tribunales. Según en este boletín, el número de extranjeros ha aumentado, especialmente en el norte del país, dentro de las prisiones. Bueno, esto vendría a reflejar los problemas que hay por allá con el crimen organizado. De manera que si en Chile quieren reducir la criminalidad, más que ir contra los inmigrantes, deberían acabar primero con el crimen organizado. Bien, seguimos con Juan, que nos habla de la crisis en los nuevos medios. Esto que hablábamos hace unos días, Rubén Arrancillo. Buenos días, Fernando. Buenos días a todos los contraescuchas. Bueno, tengo dos temas que quería tratar, aunque han sido tratados en la contracrónica unos días atrás. Creo que es interesante el comentario aún así. En cuanto a los nuevos medios de comunicación, un comentario que me ha surgido al escuchar el programa. Creo que el análisis se ha quedado un poco cojo, en el sentido de que habéis hecho mucho análisis en la degeneración del grupo Vice Media, pero creo que os ha faltado la parte de cómo surge, cómo crece y cómo consigue llegar a pues esos nuevos lectores, o esos consumidores de noticias. Y creo que lo hace precisamente, como habéis dicho, como habéis puesto un ejemplo, pues por ejemplo con Voz Populi o El Confidencial, es decir, con buenas historias. Yo recuerdo cómo conocí Vice, fue con un documental sobre Corea del Norte, y en su momento, y ha tenido algunas historias más de ese estilo, y en su momento pues eran historias de bastante calidad, una calidad cuestionable, pero eran muy interesantes. Y lo interesante a mí me parece es cómo, teniendo esa posición, cómo creando o esa motivación de contar buenas historias, cómo es posible que hayan degenerado lo que han degenerado, ¿no? Es decir, creo que el análisis que habéis hecho está muy bien, del clickbait, la esclavitud de lo viral, etcétera, etcétera, pero creo que ha faltado esa parte de cómo Vice llega a ser lo que es, lo que fue, y fue con buenas historias. Entonces lo interesante es cómo ha podido degenerar en eso un medio pues, que contaba con la confianza o con esa buena reputación, ¿no? Que luego obviamente pues, la ha perdido y ha acabado como ha acabado. Y nada, lo segundo, frente a Cleopatra, que ha habido bastante polémica con la serie de Netflix. Hay una cuenta en Twitter y en Instagram que se llama JF Oliveras, creo que es Joan Francesc Oliveras, y nada, la recomiendo bastante, sobre todo creo que va a ser de mucho interés a los escuchas de la contrahistoria, perdón. Hace representaciones históricas de pues, diferentes etnias, de grupos étnicos históricos, y también de personajes históricos bastante bien documentadas, haciendo referencia pues, a esculturas, frescos, pinturas, etcétera, etcétera. Y nada, es una cuenta que, yo que soy aficionado de la historia, disfruto mucho. Y la última entrada precisamente en Instagram pues es de Cleopatra. Supongo que aprovechando la ola esta de polémica que ha habido con la serie, además pues creo que puede ayudar bastante toda esta discusión que se está teniendo actualmente. Así que nada, un saludo, Fernando, un saludo a los que te escuchas y espero seguir disfrutando de tu programa durante mucho tiempo. Hasta luego. Vice empezó haciendo reportajes que más o menos merecían la pena, eso es cierto, pero pronto se dejó de llevar por lo fácil, por el clickbaiting más lamentable. Se obsesionaron con el tráfico por el tráfico y al final eso se los ha llevado por delante. Degeneró en eso porque es fácil ver cómo crecen tus números de audiencia con poco trabajo, porque esas noticias y perdonad la expresión, esas noticias mierder de puro clickbaiting cuesta poco hacerlas. Esos ingresos extra dispararon los gastos de la empresa y les llevaron a expandir la cabecera por el mundo y a meterse en la producción televisiva con formatos muy caros. Mientras Google y Facebook te envían clics, pues todo va como la seda. En cuanto les cambiaron el algoritmo, se les acabó el chollo. Respecto a lo de Cleopatra, pues mira, acabo de mirar la cuenta de Instagram de JF Oliveras y se trata de un ilustrador con muy buena mano para el dibujo. Hace unos retratos excelentes de personajes históricos. El último efectivamente es el de Cleopatra, pero tiene unos cuantos más. Os doy su dirección, es @JF Oliveras. Su nombre es Joan Francesc Oliveras y es de Barcelona. Bien, pues vamos a terminar. Vamos con Pizarro, que nos habla de la caída de Bakhmut. Ucrania, con nuestro apoyo, ha perdido una ciudad que poseía.
parte del ejército con que defiende o pretende recuperar territorio y ha incumplido la promesa de resistir. Habiendo perdido poco territorio, muchos soldados y cierta moral, se ve forzada a hacer o decir algo que pruebe que Bakhmut ha sido peor para los rusos, en bajas o en retrasos vitales o en agotamiento. En las guerras de desgaste, y esta lo es, la moral es clave. Rusia nunca la ha tenido. Ucrania la pierde al ceder lo que no quería ceder. Y la europea sigue alta y dispuesta a que los ucranianos sigan sangrando defendiéndonos de la amenaza rusa. Un cordial saludo de Pizarro. Y hasta aquí, queridos amigos, llega la contra de hoy, día 24, mañana será 25 y estaré de vuelta. Hasta mañana.